Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos. Soy Jaime Novelo, de Yucatán, para el mundo y especialmente para ustedes que nos brindan su atención y su preferencia. Y nuevamente con don James Roca, James para nosotros, amigo, gran amigo, persona fácil de asimilar porque pues tiene una afabilidad y una entrega a esta causa maya que la verdad enamora. Bienvenido, James, nuevamente al programa. Hola. Vamos a ganar tiempo y voy a evitar las interrupciones para que se gane con tu sapiencia. James nos trae unas láminas que, pues, se las va a explicar ahora. Yo me sorprendo, la verdad, yo quedo, después del programa me quedo pensando en todo este tipo de situaciones. Espero que ustedes también, porque son realmente motivantes. Y sobre todo, me gusta, y siempre lo digo, hoy no va a ser una excepción. Me gusta tener mi mestizaje con lo nuestro, en este caso con los mayas, pero para los que tienen la mezcla con lo náhuatl o con lo otomí, en fin, debemos estar orgullosos de esta genética que gracias a esas investigaciones de personas como James nos hacen llegar y nos damos cuenta que hay muchísimo de qué enorgullecernos. James, ¿qué nos traes? ¿Qué lámina es esta? Aquí tengo una hermosa imagen de un altar de El Cayo, es del área del Usumacinta, digamos cerca de Yaxchilán. ¿Sí? En la garganta de la península de Yucatán, el río Usumacinta, ¿no? Sí, ahí en Chiapas, ¿no? Un muy hermoso altar. Aquí vemos, creo que no es un gobernante, creo que es un señor que lleva un título como Sajal, que era, digamos, el segundo rango más alto después del gobernante. Aquí tenemos un texto jeroglífico, aquí tengo el mismo aumentado. Y seguimos con el tema de la computadora maya. Aquí quiero mostrar a qué sirve o cómo algunas fechas puedo sacar o reconstruir sin hacer cálculos. Aquí puedo leer directamente. Aquí tenemos un texto que dice en el día 4 Ajao, en 13 Yash, es la posición del mes. Aquí dice en el original Tzutzach, se completaron 15 catunes. Entonces, 15 catunes sería, Bactun no sé, no está escrito, pongo X, 15, 0, 0, 0. Y es la rueda calendaria, la posición del Tzolkin y del mes. Aquí el X, ¿cuál es el X? ¿Cuál número va aquí? ¿Va 8, va 9, va 10? Eso es importante porque son 400 años de diferencia, ¿no? Ahí el arqueólogo tal vez va a decir, bueno, por el estilo, es clásico tardío, obviamente es 9. No, bueno, aquí podemos checar si tenemos las fechas. Si es 9, 15, 731 después de Cristo, suena bien. Si fuese 8, 337, sería muy temprano, ¿no? 10 no, sería demasiado tardío, sería más de 1100. Pero hay que comprobarlo, que sí es el 9, que no sea el 8. Entonces ahí uso este códice, la computadora, voy a la tabla de los catunes, catún. Entonces aquí busco, ¿dónde está? 8, 9, 5, 9, 15. Aquí está. 915 000, calle en 4 Ajao, 13 Yash. Es justamente lo que tenemos aquí. 4 Ajao. Ah, no, 13 Yash, perdón, 13, no 15. ¿Sí? Sí, 13 Yash. 4 Ajao, 13 Yash. Si fuese 8, no puede ser. Hacemos la prueba. 8, 15 sería 5 Ajao. 3 Pop. No es. 4 Ajao. 13 Yash. Entonces confirmamos que la X aquí debe ser Bactun 9. Y ya tenemos confirmado la fecha. Entonces la fecha exacta es 22 de agosto 731 después de Cristo.
Eso fue un ejemplo sencillo. Qué maravilla. Ok. Qué Eso sin hacer maravilla. cálculos siquiera, ¿no? Entonces sí sirve la computadora. Sí, ¿no? Bien. Qué maravilla. Bien, ¿cuál es la otra lámina que En tienes? Copán, aquí tenemos un ejemplo similar. Esto es muy curioso. Esta es una calavera de un pecarí visto desde arriba, Ah, sí, ¿no? tienes Aquí razón. estaban los ojos, ¿no? Sí, aquí está el hocico. Sí, sí, el hocico. Y ese elemento, este cartucho central, lo tenemos aquí más grande. Aquí, de hecho, el verbo es lo mismo. Es el verbo que dice fue colocada la estela, o amarrada más bien. Kaltun, amarrada. Eso es lo que vemos aquí, amarrada. Las Ahí estelas. vemos los nudos inclusive, Sí, ¿no? sí, los nudos fueron amarrados. Aquí está. Ese mismo verbo, de hecho, estaba aquí, en el siguiente bloque. Nos completaron 15 años, fue amarrada la estela, y esto lo hacen cuando es una fecha de Katun. Entonces, cuando aquí tenemos años, meses y días en cero. Pero aquí no nos dicen ni siquiera el Katun. Solo tenemos un ajao, posición de Tzolkin, y 8 chen. Entonces, aquí por un momento tengo Paktun desconocido, Katun desconocido, 0, 0, 0, 1 ajao, 8 chen. Entonces, ahí tengo que buscar, uso el códice. Ahora voy a buscar todas las posiciones, porque aquí siempre tengo 0, 0, 0. Las fechas cada 20 años. Y busco hasta que encuentro donde dice 1 ajao. Aquí en 11, 9, 7, 1 ajao. 13 sac. No, ese no. Tengo que seguir buscando hasta que llego. Aquí. 1 ajao. 8 chen. Ese intento de 1000 años aparece solamente una vez como fecha de Katun. Entonces ahora veo, ¿cuál fecha es? 8, 17, 0, 0, 0. ¿Cuál año es? Bueno, aquí checamos. 8, 17, 0, 0, 0. Es el año 376 después de Cristo. Eso es muy interesante. Es muy temprano. Es antes de la fundación de la dinastía de Kinich Yashkukmo en 426. Eso viene después. Que fue el gobernante de donde... Fue el fundador, el rey número 1 de Copán, de la Ya. dinastía que conocemos, hasta el último, Ya. número 16, en el año 820, por ahí, de Yashpasach, ¿no? Entonces, esa calavera de Pecarí es la prueba que hubo reyes antes de la dinastía conocida de Copán. Hubo reyes anteriores. Fabuloso, pero qué bien. Sí. Yo Y rápido, con esta computadora lo comprobamos. porque esto que tú me estás diciendo me mueve a pensar de que no tenían, insisto, porque además es de lo más conocido, los temas bíblicos, por ejemplo. La Biblia se escribió con base a una elección que los que más sabían en la religión cristiana, le quiero llamar de este momento cristiana, no tanto católica, y que vino de contarle una generación a otra. O sea, no tenían la escritura para basarse en decir, sobre todo me estoy refiriendo al Antiguo Testamento. Todo era en base oral. Padres a hijos se iban contando y según sé, una disculpa, estimado público televidente, por si acaso le fallo, pero el nombre Sarai, Sara, que dicho en israelí, le agregan una I, es Sarai, según entiendo, significa la estéril en el idioma antiguo. O sea que ellos contaban,
Nuestro patriarca Abraham se casa con una mujer estéril, con Sara. No es que la mujer se llamaba Sara, sino que la mujer era estéril. Y por eso le empiezan a decir Sara. Y ya se convierte en nombre, lógicamente, en Saraí. Por el estilo, hay muchas cosas en la Biblia. Me gusta leer la Biblia, me gusta leerla sobre todo desde el punto de vista histórico, prescindiendo de cualquier tema de fe religiosa, ¿no? Pero acá, en esa comparación, me doy cuenta que los mayas no se basaban en el tema oral, sino que tenían manera de demostrar el por qué decían lo que decían. Que si bien aquí hay una mezcla de aspecto religioso, así lo quiero sentir, pero también de aspecto histórico, porque todos los gobernantes, todos, se trate de las democracias, de los imperios o de los sultanatos, o como le queramos llamar, todos quieren trascender. Es una condición humana. ¿Y por qué los mayas iban a ser una excepción? Por esa razón te digo, aquí, introduciéndose más en esto, es más, paro de hablar, porque eso prometí que no iba yo a hablar tanto, pero sí te hago la pregunta. De todo lo que tú has estudiado, ¿puedes identificar las dinastías de los distintos reinos mayas? Tenemos prácticamente en cada gran ciudad maya una dinastía. Hay una diferencia. En las dinastías poderosas, algunos enumeran los reyes, dicen, él fue el primero, segundo, tercero, y otros no le dan números, nada más mencionan los nombres. Y él es el hijo de tal. Esas dinastías enumeradas tenemos en Tikal, también tenemos en Copán, pero por ejemplo no en Palenque, no en Yaxchilán. ¿No? Pero cuando dicen que él fue el rey número 1, no significa que fue el primer rey. También en Cobá, aquí no lejos de Tulum, tenemos lo mismo. Dicen números. Y tenemos el mismo caso, el fundador de la dinastía no era el primer gobernante. Porque en Cobá, el primer gobernante reinó antes y era mujer, además. Muy adelantados los mayas para porque su época. En algún momento empiezan a decir, no, ahorita los anteriores no eran tan importantes, ahora empieza la verdadera dinastía o algo así, por el estilo, ¿no? Y van a decir el número 1, condición número 2. humana también de, conmigo empieza la historia, ¿no? Sí, muy bien. Pues James, ya terminamos la primera parte de este segundo programa y nos queda unos minutos para ver tus otras láminas, pero tienes algo allá que me gustaría que expliques, porque primera vez que veo que es el Códice Mixteco. Un códice mixteco que se llama Nutal. Precioso, que se lee de otra manera, es más ideogramático que jeroglífico, ¿no? Entonces, pero vamos a aprovechar esta última parte de estos dos programas para que nos hables sobre ello. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta.
Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Bien, ya estamos en la última parte de este segundo programa y tenemos pues esta estela, esta lámina donde tienes esta estela y hay algo que me querías comentar. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa estela? Esa estela es del estado de Veracruz. Aquí tenemos 3 zapotes, me dijiste. 3 zapotes, sí. Eso no es maya, es olmeca. Tenemos algunas fechas olmecas, no muchas. ¿Sí? Pero los olmecas fechaban igual que los mayas, por lo que veo. Sí. Puntos y rayas. Y el sistema es el mismo, lo vemos en la estela 1 de la Mojara, también de Veracruz. La posición del día y del mes, cuando uno la calcula desde la cuenta larga, es igualita como en el calendario maya. Entonces, creo que los mayas toman de los olmecas el calendario, ¿no? De hecho, si checamos la escritura jeroglífica maya, también está inspirada en la escritura olmeca, claramente. Entonces, los mayas nada más lo adoptan, lo copian y lo desarrollan, ¿no? Más. Lo desarrollan más, ¿eh? Sí. Esta estela, bueno, está quebrada en 2 partes. En 1939, Matthew Stirling encuentra la parte inferior, pero todavía falta esta parte. Entonces estaban muy emocionados porque aquí tenemos una cuenta larga. Solo faltaba el número más importante, prácticamente el primero, que es de los 400 años, o Pactún, como dicen algunos. Pero tenemos el día y el coeficiente del día. Entonces Matthew Stirling lo que hace, agarra una computadora, entonces algo como ese, checa, bueno, es temprano, no va a ser Pactún 9, a lo mejor 8, entonces calcula 8, 16, 6, 16, 8, 18, y le sale 5 Etzsnap, pero aquí es 6. Después, entonces dice, no, pues no es Pactún 8. Entonces, calcula ahora con Pactún 7, y sí, aquí nos sale 6 Etzsnap, una vara y un punto. Entonces dice, esa debe ser la fecha. Ese número debe ser 7. Entonces, muchos lo criticaron, ese entonces dicen, ay, no puede ser, porque eso es 32 antes de Cristo. Fue una sensación. Pero dice, según los cálculos, así sale. Y 30 años después, encuentran esa parte. Con el número 7. Bien preservar el número 7. Pactún 7. Tenía razón. Tenía razón. Y ese mismo cálculo yo lo puedo hacer con la computadora maya, ¿no? Entonces, en este caso, yo busco 716.000. Esto lo tengo. Entonces, 716.000, anoto 4 ajao. 4 ajao. Después tengo que sumarle 6 años para sacar la fecha 716.600. Entonces yo voy a la tabla de los años, busco cualquier fecha, no importa cuál, cualquier fecha 4 ajao. Entonces, aquí ponemos 4 ajao y cuento. Voy 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y anoto 6 ajao. Después hago lo mismo. Voy a la tabla de los bienales de los 20 días. Busco cualquier fecha, 6 ajao. Y voy 16 posiciones. Ahí voy a llegar a 1 ajao. Después nada más le tengo que añadir 18 días. 1 más 18 son 19. Pero el coeficiente nada más va hasta 13. 19 menos 13 son 6. Y el día número 18, bueno, eso va a ser el día Etzsnap. Ya se sabe de memoria, solo que en la escritura olmeca
nada más se ve diferente. Pero ese es el sistema. Así calculo con el códice Tatsumi, con la computadora maya. Ese es el sistema. Precioso. Entonces, hay La millones de Kambalam. posibilidades, cualquier fecha se puede calcular. Y hasta los millones de años me dijiste que te puedes ir. En Palenque tenemos en el templo de las inscripciones una inscripción muy fascinante que sí va como 1.000.000 de años atrás en el tiempo. Después menciona la coronación de Pakal, del famoso astronauta, casi hubiera dicho. Y después Ya, hay otra sí lo fecha conocemos. en el futuro, en el año 4772. Todavía no ha pasado. Esa fecha la tenemos en Palenque. Eso de que el fin del mundo era en el 2012 no era cierto. Porque tiene que ya la No, última no es fecha cierto. inscrita. Y no es cierto porque me estás mencionando otra fecha que está allá en Palenque. Porque en el año 2012 tenemos 13 pactones. 13 veces 400 años. Esa es la fecha, ¿no? 13,0000. Pero la fecha de 4772 es 20 veces 400 años. Y esto ya es otro nivel, porque existen glifos para 8.000 años también. De hecho, hay inscripciones que tienen más ciclos. Tenemos esto en Cobá, por ejemplo, en Yaxchilán también, en Tikal. Aquí en Cobá. En Cobá, sí. Aparecen ciclos jeroglíficos para ciclos de tiempo. 20 veces 8.000 años. Y otra vez por 20, por 20, por 20, por 20. Prácticamente al Sí, sí. infinito. Fascinante. ¿Sí? Fascinante. Pero, ok, en 99% de los casos, la cuenta larga nada más tiene 5 posiciones, ¿no? Día, 20 días, 360 días, más o menos un año, ¿no? 7.200 días, 20 años, y 144.000 días, 400 años, ¿no? Pero se puede ir más arriba, por 20, por 20, por 20, por 20. En Cobá tenemos ahí como, creo que 13 posiciones, 13 niveles más arriba, todavía. Expresa una cantidad de años que va más allá de la edad de nuestro universo. ¿Pero por qué? Yo no sé. No. Vuela la imaginación y Sí. ya estoy pensando en los extraterrestres. A ver si No, vinieron no. a enseñar a los mayas o vinieron No. a tomar clase con los mayas. ¿Por qué no? A ver cómo le están haciendo a aquellos. No he encontrado pruebas. Además, fíjate que, pues tú estás unido a un grupo de estudiosos y les siento y les veo constantemente. Tú das cursos, de hecho por eso estamos grabando estos programas, porque me avisaste que tenías algunos meses fuera de la posibilidad de esta entrevista, Sí. porque vas a estar muy ocupado. Sí, tengo muchos y cursos, sí. aprovecho preguntarte, ¿generas inquietudes, Jens? ¿Hay alguien que siga, vamos a llamarle, esta corriente que tú te has dedicado tanto a ella, como es el estudio de los jeroglíficos, especialmente los numéricos? En fin, esto que nos has mostrado, que yo no le puedo, yo no lo puedo calificar ni lo puedo clasificar porque no soy especialista en ello. Sin embargo, puedo conceptualizar, y me gustaría que se genere una escuela de investigadores que se adentren más, porque la materia prima la tenemos nosotros, y todavía dicen que falta mucho más todavía por descubrir. Entonces, ¿hasta dónde vamos a...? Mientras más se descubre, más se admira uno de esta cultura maya, Sí, que estuvo un tiempo, primero la cultura tolteca, la inca y la maya. Hoy entiendo, con todo el respeto para las otras que acabo de decir, que la maya en sus avances, sobre todo desde el punto de vista de la numerología y de la cosmogonía de ellos, y que lo plasmaron en estelas, y en este caso pues estás mostrando, aprovechaban cualquier lugar. Por ejemplo, es un tapir, ¿no? Es una
es un Sí, esqueleto de calavera tapir, de es un- una calavera de tapir, lo de describieron. Pecari o Pero, otros animales. ¿qué no pasó no en 800 años de su esplendor, en todos los años, en los miles de años que ellos, afortunadamente, aún teniendo guerras, no destruyeron, así lo siento, la sabiduría de los otros pueblos, sino le dieron una continuidad, como que respetaban a los sabios mayas cada vez que lo tuvieron, guerras, porque los mismos jeroglíficos nos demuestran que tuvieron guerras y fuertes. Al parecer, en algunos casos, a los escribanos famosos los llevaron, los capturaron, para que seguían trabajando para el nuevo amo, porque aprovecharon. No recuerdo quién fue, no me acuerdo qué sultán fue, cuando conquistó, no fue Constantinopla, fue otra ciudad, y habitada por cristianos, ¿no? Y entró a la biblioteca donde habían 20.000 volúmenes, en fin, es lo mismo que yo diga 4.000 o 20.000, ¿Alejandría? Alejandría. Ajá. Y le dijeron, por favor, no destruya, aquí están Sí. tantos años de sabiduría, tantos cientos de años de los tesoros, sabiduría. sí. Y la contestación de él fue, si lo dice el Corán, todo lo que está aquí escrito es innecesario, ya lo dice el Corán. Uy. Y si no lo dice el Corán, no lo necesitamos. Y sirvió para calentar el agua de todos, la casta de la realeza, y se destruyó, como en algún equivalente, aunque reduciendo y guardando las proporciones, Fray Diego de Landa en su acto de Sí. fe de Maní. Pero no sabían que iba a venir a este mundo gente como Don Jens, que Que rescate dentro de lo posible. Ya terminamos, rescatamos los Jens. códices. No, fabuloso, fabuloso. Ya nos quedamos con el Mixteco, que me encantó, para mostrarlo en un siguiente programa. bueno. Jen, muchísimas gracias, de verdad No, que me de encanta beber de tus conocimientos, me encanta. Por supuesto que te vamos a tener todas las veces que te dejes aquí en el programa. Muchas gracias, Jen. Y bueno, que esto que te vas a ausentar algunos meses, pues que todo sea de éxito. Gracias. Y la siembra, las semillas que vas tirando por todos lados, germinen respecto a lo que sabes, germinen caigan en buena tierra. Y para ustedes, mis estimados televidentes y amigos, no me queda más que decirles muchas gracias por la preferencia y su atención. Hasta la próxima. Gracias, James. No, de nada.